Muy buenas a todos, estamos a punto de comenzar el video resumen de todo el semestre 4 de programación, en el que vamos a tocar todos los temas que vimos en el semestre. Y mi nombre es Bruno Lagunes y comenzamos con el video. Antes que nada debemos saber qué es PHP. PHP es un procesador de hipertexto eh, y es un lenguaje de código abierto basado en C, creado por Ramos Lerdos en 1994. Es muy popular para el desarrollo de backend en aplicaciones web. PHP es relativamente sencillo aplicarlo en un proyecto, que dada su naturaleza implementa scripts que se incrustan dentro de las etiquetas HTML, pero a diferencia de JavaScript, su interpretación es del lado del servidor. ¿Por qué PHP? ¿Por qué debemos utilizarlo en nuestros proyectos? PHP es un lenguaje muy sólido y fácil de usar. Se adapta fácilmente en el enfoque estructurado o de programación orientada a objetos. También facilita al desarrollador el trabajo con múltiples bases de datos. Al igual que otros lenguajes, implementa diversas librerías para facilitar el trabajo del desarrollador. PHP también cuenta con un soporte de comunicación con diversos servicios como HTTP, SMTP, POP3, entre otros, así como los sockets. Y para programar, ¿qué debemos saber antes de utilizar PHP? Al usar un lenguaje intérprete del lado del servidor, es necesario instalar previamente un servidor web. Aunque al comienzo el desarrollador del lenguaje estaba ligado a Apache, hoy en día es factible correrlo en un servidor IIS. Bueno, para utilizar PHP en un proyecto debemos utilizar Apache. Apache es un servidor HTTP Hypertext Transfer Protocol de código abierto que puede ser implementado tanto en servidores Linux, Unix o Windows. Para mayor información puedes checar una liga que te dejaré ahí en la pantalla y en la descripción también. ¿Qué es un servidor IIS? Internet Information Server. Es el servidor web con licencia para administrar los diversos servicios en entornos con sistemas operativos Windows. De forma natural, el desarrollo en esos servidores se da bien usando ASP.NET, pero ya es posible configurar PHP. ¿Qué es un servidor web? Un servidor web son aplicaciones que se encargan de administrar y gestionar diversos contenidos dentro de una red como la Internet, intranet, VPN o redes locales. Pueden colaborar con otras aplicaciones que permitan mejorar la seguridad y el tráfico de y para los usuarios, paquetes y demás elementos dentro de una red. ¿Qué es un servidor web? Los servidores web son conocidos también como servidores HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Este protocolo tiene sus orígenes junto a ARPANET y la familia de protocolos TCP e IP. Aunque el término de host servidor web están negados a los trabajos realizados a finales de la década de 1980 por Sir Tim Berners-Lee, investigador de la CERN. En términos de redes, un protocolo es una serie de reglas o logística que administra un servicio por medio de un puerto. Los puertos fueron asignados para gestionar la seguridad y el control de dicho servicio. Los puertos comúnmente asociados a los servidores web son el 80, 880 y el 8000. 8080 y 8000, perdón. Dado que un servidor web es quien gestiona y controla el movimiento dentro de un host, es en donde se instala el intérprete o compilador del lenguaje que será usado para el backend. ¿Qué es backend y front? De forma sencilla, un frontend es la parte de una aplicación web que interactúa con los usuarios. Hoy en día es necesario que se diseñe bajo estándares dada la variedad de dispositivos y navegadores HTML5, CSS3 y jQuery, etc. El backend es lo que se considera como la capa de
acceso a los datos, o la lógica de aplicación PHP, Python, Perl, Ruby, Java, ACPN.NET, etc. Ahora, ¿qué es un navegador web? Es donde vamos a trabajar. Entonces, es una aplicación que permite interpretar los datos que son gestionados por los diversos hosts en una red como la Internet. Al conectarse a un servidor es capaz de reconocer la estructura HTML, Hypertext Markup Language y de solicitar la interpretación del código backend. El primer navegador que se popularizó y que permitió que el mundo conociera el Internet se llamó Mosaic. Hoy en día existen diversos navegadores como Edge, Safari, Chrome, Firefox, Opera, etc. ¿Qué es la Internet, la intranet y el VPN? El Internet es considerada la red global. Es una red pública y descentralizada empleando protocolos TCP e IP, en la cual los hosts y las terminales están interconectados. La Internet es una red que al igual que la Internet usa los protocolos TCP e IP, pero dentro de una organización. Dicho de otra forma, es una red, es una red privada. El VPN es una tecnología empleada por instituciones para crear túneles seguros que permiten a usuarios del Internet usar servicios de una Internet. ¿Qué es un dominio web? Es la manera de referirse a un servidor web o host. Una web hosting necesita ser referenciado, por lo que es necesario asignarle una dirección IP y el nombre del dominio. Una dirección IP interprotocol es una dirección lógica usada para identificar a los dispositivos dentro de una red. Por otra parte, el nombre del dominio es una equivalencia a la dirección IP usada para hacer más fácil la referencia del web hosting. ¿Qué es un dominio? El nombre del dominio normalmente es acompañado de un dominio de alto nivel, a manera de sufijo y otra forma en la que se pueden distinguir o clasificar los dominios. Existen dominios genéricos, geográficos, ejemplo .com, .mx, .xxx, .org, .eu, etc. ¿Quién se encarga de controlar los nombres del dominio? ICANN, Corporación de Internet para la Asociación de Nombres y Números, es la responsable de asignar las direcciones IP a un nombre de un dominio. La NIC, Centro de Información de Red en Latinoamérica, se encarga de regirse para de las direcciones IP como su respectivo nombre de dominio en América Latina y el Caribe. AKKY, NIC, anteriormente solo NIC, es responsable en México para el registro y control de las direcciones IP y los nombres de dominios. Ok, aquí tendríamos concluida la primera parte del video. Y esto sería algunos de los primeros temas. Entonces ahora volvemos con... ahora vamos con la segunda parte del video, que es ¿qué es y para qué sirve ese lenguaje de mercado llamado XML? Detrás del diseño y texto de los sitios web siempre hay un lenguaje propio y uno de ellos es el XML. Este acrónimo significa Extensible Markup Language, que es un lenguaje marcado que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos. Al crear el sitio web de tu empresa, estás creando la representación de tu negocio en medios digitales. El diseño, las imágenes, el texto y otros elementos que lo componen forman parte de un conjunto de lectura de las máquinas que interpretan para mostrarle a tus clientes el sitio tal como es. El lenguaje XML es parte de este conjunto. Si quieres saber qué es, te lo explicaré a continuación. XML es el acrónimo extensible Markup Language, como te lo acabo de decir. Es un lenguaje marcado que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos. ¿Te parece complicado? Bueno, vamos a desglosarlo un poco más. El lenguaje de mercado es un conjunto de códigos que se pueden aplicar en el análisis de datos o la lectura de textos creados por computadoras o personas.
El lenguaje XML proporciona una plataforma para definir elementos y para crear un formato y generar un lenguaje personalizado. Un archivo XML se divide en dos partes, en prolog y body. La parte prolog consiste en metadatos administrativos como declaración XML, instrucción de procesamiento opcional, declaración de tipo de documento y comentarios. La parte de body se compone de dos partes, estructural y de contenido. El diseño XML se centra en la simplicidad, la generalidad y la facilidad de uso y por lo tanto se utiliza para varios servicios web. Tanto es así que hay sistemas destinados a ayudar en la definición de lenguajes basados en XML, así como las APIs que ayudan en el procesamiento de datos XML que no deben confundirse con HTML. Bueno, ahora que ya entendimos un poco sobre XML, vamos a pasar al lado del código, a lo manual. Entonces, para esto debemos saber qué son las funciones. Cualquier código PHP válido puede aparecer dentro de una función, incluso otras funciones y definición de clases. Los nombres de las funciones siguen las mismas reglas que las demás etiquetas de PHP. Un nombre de función válido comienza con una letra o guión bajo, seguido de cualquier número de letras, números o guiones bajos. Como expresión regular se expresaría así. Aquí les dejaré el ejemplo en la pantalla. No es necesario definir una función antes de que sea referenciada, excepto cuando esta esté condicionalmente definida, como se muestra en algunos ejemplos que están en pantalla. Cuando una función está definida de una forma condicional, como los ejemplos, son definiciones que deben ser procesadas antes de ser llamadas. Por último, pero no menos importante, les quiero mostrar que es PHP MyAiler, perdón. Es una librería escrita en PHP para enviar emails basada en el componente Active Service ASP.Mail. Permite de una forma sencilla tareas complejas como por ejemplo enviar mensajes de correo con ficheros adjuntos a CHMENS, perdón, y enviar mensajes de correo en formato HTML. Bueno, esto básicamente es como cuando te registras en una página y te envían un correo de tu registro, ¿no? Y que tienes que poner un código que te enviaron. Bueno, básicamente es esto, el PHP hace eso y es algo importante que pueden utilizar para la hora de registrar en sus páginas web. Y bueno, por mi parte eso fue todo. Yo creo que tocamos bastantes temas importantes y bastantes temas que vimos a lo largo del semestre. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en uno próximo y adiós.